¿Sí me escuchan bien? Perfecto, profe. Perfecto, Profe, le escucha señor. bien. Sí se le escucha. Perfecto. Perfecto, muchísimas Sí, profe. gracias. Muy amables, ¿no? A todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta primera parte, en donde vamos a trabajar un poco sobre esta parte de lo que es la dignidad humana y el cuidado del otro. Entonces, le damos comienzo a esta primera. ¿Listo? Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, como para iniciar, nosotros hemos construido dos preguntas que son fundamentales para poder entender lo que es la parte de la construcción de la dignidad humana. ¿Cómo podrías construir un lugar de paz y convivencia teniendo en cuenta los tres aspectos de la conciencia moral en el tiempo? ¿Listo? Y la segunda, ¿crees que es adecuado el término cultivar los valores en vez de inculcar los valores? Porque esas dos preguntas son fundamentales porque nosotros vamos a tratar de entender lo que es el texto de la ética social y la dignificación de la vida humana, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo ustedes pueden construir un lugar de paz y convivencia teniendo en cuenta los tres aspectos de la conciencia moral en el tiempo? ¿Listo? Esa primera pregunta la vamos a ir resolviendo, pero también ustedes nos van a ir aportando. ¿Cómo nos van a ir aportando? Me gustaría que lo fuéramos haciendo a través del chat, ¿listo? Para que ustedes también puedan contribuir en este conversatorio que estamos desarrollando, ¿listo? Bueno, muy bien. La conciencia moral en el tiempo. La conciencia moral en el tiempo, pues ya nos vamos a referir a este aspecto que viene siendo el presente, el futuro y el pasado. Creo que ya nosotros hemos visto las definiciones correspondientes a lo que es la ética y lo que es la moral, ¿no? La ética y la moral pues ha tenido, digamos, hasta una dificultad en sus definiciones porque desde el tiempo histórico siempre ha habido como esa discusión y esa confusión, ¿no? Y la misma historia ha hecho que se cometan pues esas eh, digamos, esos errores en tanto llamar moral o llamar ética a una misma situación. ¿Por qué se comete eso desde la historia? Porque el concepto de moral no estaba o no es tan antiguo como el concepto de ética. Ética se lo está manejando desde los griegos en la época clásica cuando se plantea el concepto de ética desde Aristóteles, desde Sócrates, que ni siquiera pudo haber escrito o no escribió ningún libro, pero que de alguna forma su filosofía se hizo a través del diálogo, ya se habla de lo que es el concepto de ética. Y el concepto de ética está relacionado con el habitar, con el estar ahí. Está relacionado el concepto de ética con la morada, dice, ¿no? El pertenecer a un lugar. Y por lo tanto, en los tiempos históricos, en la época del Imperio Romano, cuando deciden conquistar a los griegos, también deciden implementar su propio término. A pesar de que asumen culturalmente todo ese bagaje de conocimientos y saberes, deciden apropiar un término, ¿no? El término que defina exactamente lo que es el comportamiento del hombre. En este caso, pues se acuña el término moral, haciendo referencia a la morada, ¿sí? Por eso viene el concepto de morada, ¿no? El moral, del habitar, que viene siendo casi el mismo ethos manejado desde la época, desde esa época clásica. Entonces, miren cómo la misma historia nos permite, ¿no? A veces confundir esos dos aspectos. Sin embargo, cuando ya hemos visto y leído a De la Cortina, pues ya nos hace un referente también, ¿no? De lo que implica lo que es la ética y lo que implica lo que es la moral, ¿no? Y miren cómo estos conceptos no se los puede llegar a totalizar en un solo punto, ¿no? Porque si nosotros hablamos de moral, ¿no? La moral corresponde a cómo se van transformando las ideas, se van transformando las conductas y se van transformando las formas de vida, ¿no? Porque la moral tiene que ver con los periodos de tiempo y también con los lugares.
¿sí? Y por eso nosotros no podemos mirar, por ejemplo, o manifestar que en ciertas conductas son inmorales, hasta la misma palabra inmoral, ¿no? Ya nos está remitiendo pues a otro, a un campo en donde se dice que no tiene moral, ¿no? Y sin embargo, todo ser humano, todo sujeto es moral, ¿sí? Porque tiene unas conductas y se manifiesta según su contexto y cómo cambian esas formas de pensar, ¿sí? Porque la moral tiene que ver con la cuestión de saber llevar lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal, dice, ¿no? Y entonces esos conceptos, miren cómo se van manejando desde la historia y desde lo actual. Miren, por ejemplo, hay una forma para poderlo entender y me gusta trabajar esta parte porque lo voy a trabajar desde un filósofo que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es uno de los grandes filósofos de la historia, ¿sí? De Grecia y que siempre se lo marca como uno de los íconos, ¿no? Y si es bien trabajado, ¿no? En toda la historia universal. Sin embargo, cuando él escribe un libro que es La Política, en la política de Aristóteles, cuando comienza a hablar del Estado, ¿sí? Comienza a hacer una analogía y la analogía lo hace con respecto a la familia, ¿sí? Entonces dice, el que debe gobernar, dice, es el que debe tener el poder a sí mismo como aquel que tiene poder dentro de su familia, dice, ¿no? Y por lo tanto, quien tiene el poder dentro de su familia es el padre, ¿sí? Es una visión patriarcal. Y por lo tanto, él es el que puede gobernar una ciudad, una polis, dice Aristóteles. Ahora miren este concepto bien fundamental. Dice, ¿y dónde queda la mujer? Dice, ¿no? Aristóteles dice, la mujer, ¿sí? Es simplemente encargada de todos los oficios dentro del hogar, quien es la responsable de atender su hogar, ¿sí? Es más, la mujer no puede ser categorizada como ciudadana. Más bien, la mujer, y eso lo dice Aristóteles, es comparada con los bárbaros, dice. En la política de Aristóteles lo manifiesta. Y si es comparada con los bárbaros, a la mujer hay que dominarla. ¿Sí? Esos son conceptos aristotélicos y que en cierto modo, ¿sí? Miremos cómo actúa la historia frente a ese hecho. Porque estamos hablando, hagamos un aproximado, estamos hablando de unos 300 años más o menos antes de Cristo, y desde ese tiempo, ¿sí? Mire que ha transcurrido mucho tiempo para que entonces se tenga que reivindicar los derechos de la mujer. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que en esos tiempos y en todo el tiempo de la historia se ha admitido esos conceptos de que el hombre, el patriarcado, está por encima, ¿sí? Y es el que domina a la mujer. ¿Eso qué significa? Que las visiones de moral se cambian, transforman, porque ahora nosotros no podemos llegar a pensar en esas afirmaciones, ¿sí? No podemos llegar a decir, así debe construirse la sociedad. No, ahora se habla, ¿no? De una equidad, ¿sí? Y esa equidad es fuerte porque se tiene que transformar todos los imaginarios y todas las formas de pensar desde cómo se habían construido la historia. Entonces miren cómo la moral, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Se va transformando. La moral no es una moral estática, es dinámica la moral. Entonces por eso se habla de estos tiempos, del presente, el pasado y el futuro. Más aún cuando yo voy a actuar frente a la sociedad, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos desde cómo yo voy a actuar desde mi presente, ¿sí? Desde el pasado que ya está construido y desde el futuro que se va a construir. Por ejemplo, miremos el presente, ¿no? Dice, la conciencia moral actúa como testigo del presente. Nos damos cuenta de nuestros actos en el momento de realizarlos. ¿Sí? Ese es el fundamento que nosotros debemos tener como conciencia moral, el hecho de que nosotros nos demos cuenta
cómo estamos actuando frente a la sociedad, ¿sí? Miremos el pasado. Respecto al pasado, la conciencia moral actúa como juez, ¿sí? Que emite veredicto de aprobación o de reprobación respecto a la conducta anteriormente efectuada. Entonces nosotros debemos decir lo que hice realmente estuvo bien o realmente estuvo mal, ¿sí? Debemos pensar en el otro. Y en el futuro, por supuesto, ¿no? Claro, la conciencia moral es el estímulo freno de la acción a proyectarse sobre el futuro. Es decir, si yo realmente lo que pienso hacer está bien o realmente no lo está. Es un momento de reflexión. La conciencia nos permite ese aspecto, la reflexión. Muy bien, si nosotros nos vamos a lo que es la moral paradójica, ¿sí? Nosotros vamos a mirar ese aspecto de que nosotros siempre miramos de que todo el mundo, ¿sí? Debe actuar bajo una moral que se ha aprendido, se ha instaurado, se ha construido bajo tres aspectos, ¿no? Los tres aspectos fundamentales viene siendo la familia, ¿sí? Viene siendo su cultura o la sociedad y por supuesto debe haber un aspecto fundamental que viene siendo el Estado. ¿Sí? Y hasta desde una visión de ley también lo va a ratificar. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de normas, ya hablamos ya más específico de cómo se va a regular esas conductas, pues ya estaríamos hablando de la ética. Pero bueno, vamos a hablar de este aspecto de la moral paradójica. ¿Sí? Fundamental. Dice, hacemos unos de la moral en unos casos, en otros casos escapamos de sus requerimientos. O sea, ¿cómo así que hacemos eso? Por ejemplo, ¿sí? Hay unos ejemplos bien fundamentales. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que en la Sí, pantalla no se ve nada, aparece solo un número, un número, un reloj y ya. no sé, perdóneme, a ver, deme un segundito entonces. Gracias. Vamos a mirar a ver si ahí ya la pueden observar. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Señor, ya se puede ahora ver. sí. Muchísimas Puede ver. gracias, ¿no? Ahí, perfecto, listo. Bueno, entonces estábamos hablando de esa partecita de la moral paradójica. ¿Por qué es paradójica, no? ¿Verdad? Porque es que siempre se trata como de hacer unas cosas, pero en realidad también se piensa en otras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, desde la educación, ¿no? Y lo podemos observar no solamente la educación formal, sino también desde todo tipo de educación, la informal y desde la familiar, ¿no? Siempre se está formando en los valores, ¿no? Y entonces se dice, por ejemplo, ¿no? En una clase donde se hable de educación sexual y sobre la cuestión del matrimonio, ¿no? Que es una visión hasta, digamos, que tiene que ver con la religión, ¿no? Siempre se habla desde cómo se debe construir la familia de esa manera tan fundamental, dicen, ¿no? Entonces dicen, usted tiene que cumplir con los requerimientos de la religión para poder llegar al matrimonio, digámoslo en ese sentido, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Nosotros podemos mirar que muchos hablan sobre el matrimonio, el conservar un matrimonio y el respeto mutuo que debe haber. Sin embargo, en el mundo hay mucha infidelidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren cómo actúa de una manera paradójica la moral, ¿no? Entonces, la moral siempre es exigida, ¿no? Se exige, ¿no? Desde una digamos, en una sociedad, ¿no? Que debe efectuar esos parámetros. Sin embargo, así como la imagen nos muestra por detrás, se actúa de otra manera, ¿no? Entonces, miren cómo realmente se comienza a pensar esa visión, cómo nosotros estamos inmiscuidos dentro de la moral paradójica, ¿sí? Y por eso, en casos como, por ejemplo, la política Profe, buenas también, tardes, ¿sí? qué pena. Sí, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que solamente se ve el número 10 como si fuera, no sé, no está compartiendo pantalla.
¿Sigo sin Sí, compartir? está con Pantalla. Sí, está Ahí se ve compartiendo, bien. se ve Ahí se ve perfecto. Sí se ve, perfecto. Acá profe. se ve Sí, bien. debe ser en algunos Yo lo computadores estoy porque en ese viendo, sí se ve. profe. Ah, ya, muchísimas gracias a todos. Sí se Bueno, ve. bueno, continuamos, ¿no? Decíamos esa parte de la política, por ejemplo, ¿no? Siempre se promulga un discurso, ¿no? En beneficio de todos y que todo va a ser correcto, pero en realidad la realidad es otra también, ¿no? Entonces, por eso debemos tener en cuenta cómo nosotros también nos reflejamos dentro de la sociedad. A veces, como decía, la otredad, decía este personaje, Emmanuel Levinas, ¿no? Y cómo a través de saber usar una máscara, dice, ¿no? Nos proyectamos ante los demás y no mostramos realmente lo que somos. ¿Y por qué digo esto? Porque es bien fundamental, ¿no? Entender esta parte sobre la cuestión, espérenme, vamos a la siguiente, sobre esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos, ¿sí? Que siempre se tratan de mostrar, ¿sí? Y tratan de construir, ¿no? Una realidad bajo los intereses personales, ¿sí? Bajo sus propios intereses, los particulares, ¿sí? Y por eso a veces, ¿no? Se muestran de una forma, pero en realidad son otras personas. Y la cuestión tiene que ver cómo nosotros nos estamos educando en cualquier parte, como le digo, desde la educación formal y desde la informal. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cómo nos vamos a estar, cómo nos estamos educando dentro de la sociedad, ¿no? Ahorita vamos a entrar a analizar ese aspecto. ¿Por qué? Dice, somos éticos y sociales, creamos relaciones con los demás. Estamos sujetos a crear esas relaciones, ¿sí? Nosotros somos seres sociales y creamos esas relaciones, pero nosotros tenemos que entrar a mirar qué tipo de relación estamos entrando a crear. A veces hay relaciones en donde se trata como de más bien de sacar el provecho de los demás y ponerse, ¿no? Como si tratara de estar por encima de los demás. Y entonces aquí es cuando entramos a analizar, ¿no? Nuestro texto, el texto de la ética social y la dignificación de la vida humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender una cosa, nos comportamos a través de relaciones beneficiosas entre las partes de forma voluntaria. Es decir, las relaciones que nosotros construimos con los demás, esas son relaciones que deben tener un beneficio, por supuesto, pero el beneficio no debe radicar en un beneficio particular, ¿sí? Sino que debe radicar en un beneficio común, ¿sí? Por eso viene la palabra comunitario, ¿sí? Esa es la cuestión donde nosotros debemos entrar a trabajar, no para ser sometidos, sino más bien como para entrar a construir una nueva realidad. En la época de la esclavitud ya pasó, ¿sí? O sea, nosotros debemos tener una visión totalmente distinta de lo que representa la sociedad y la ética, ¿sí? Entonces, esas relaciones que se deben construir son en beneficio común, ¿sí? Entonces, esa es una situación de la que nosotros miramos que en el mundo, en muchas ocasiones, pues no se cumple. ¿Por qué? Porque esas relaciones que se construyen simplemente son beneficiosas para una de las partes, ¿sí? Y por eso existe pues el sometimiento, ¿sí? Existe cómo se subleva a la gente, cómo se trata de menospreciar al otro, cómo se trata de aprovechar del otro para poder tener unos intereses personales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observarlo en el mundo, cómo realmente está sucediendo, ¿no? Y cuando se trata de reclamar los derechos, que es lo fundamental en esta fase, sobre los derechos, entonces ahí viene, ¿no? El conflicto, ¿sí? Viene el conflicto. Entonces, la idea es esa. Se necesita de contratos. Miren cómo nos comenzamos a referir sobre eso. Un contrato entre las partes desde las relaciones voluntarias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta cuestión del contrato? El contrato
¿no? Como nosotros lo podemos mirar, ¿no? Es una relación que se da entre dos partes, ¿sí? Ya sea en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, ese contrato debe cumplirse, dice. Pero miremos una cosita, ¿por qué llegamos a este punto del contrato? ¿Sí? Porque necesitamos, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que para poder comprar algo siempre dicen, se exige la factura, ¿no? Entonces, compremos algo, tenga la factura, ¿sí? Ese es como el tipo de referente que me da para decir, yo hice esa compra. ¿Y qué podemos observar ahí? Que ese tipo de contrato no es escrito, ¿sí? Y así nosotros podemos observar contratos en varias partes, con las entidades, con el Estado, con todo eso, ¿sí? Y dentro de las relaciones sociales, entonces, ¿cómo podemos entender ese contrato? Ese contrato tiene que efectuarse a partir de la moral, cómo está situada la moral dentro de nosotros, ¿sí? Ese contrato tiene que fundamentarse a partir de cómo nosotros valoramos ese bien común, esos beneficios, como habíamos dicho anteriormente. Y para eso nosotros entramos a la parte de la palabra, ¿sí? Fundamental, la palabra, ¿sí? Miren, por ejemplo, la cuestión de la oralidad, la palabra, el sentido de promesa, el sentido de cómo yo, de mis valores, cómo yo los estoy manifestando a los demás, ¿sí? Me permite de elaborar ese tipo de contrato que no es firmado, ¿sí? Es un tipo de contrato que yo lo hago a través de cómo conformo mi comunidad y cultura. Es como yo entro a ser parte de ella, ¿sí? Y cómo yo no me voy a aprovechar ni tampoco voy a cometer un etnicismo, como dice la palabra. Etnicista es aquel que quiere someter una cultura o una etnia, ¿sí? Entonces, la palabra se ha ido perdiendo, ¿sí? Hasta podemos darnos cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, que en tiempos originarios todo se hacía con la palabra, ¿sí? La palabra era una promesa, se manifestaba la palabra y se cumplía la palabra, el papel de la palabra, ¿sí? Pero actualmente ya no. Se necesita de un contrato escrito. ¿Cómo la escritura entra a reemplazar, ¿no? La palabra? Eh, la gran civilización inca, por ejemplo, ¿no? Los incas, ¿no? Pues se dice que su tipo no tenía un tipo de escritura, no había una escritura en específico. Se hacía a través de la oralidad, ¿no? Aunque hay unas discusiones, ¿no? Que el tipo de escritura era cuando se construían esas grandes, sí, esas grandes ciudades que ellos construían como Vilcabamba, ¿no? El Machu Picchu, que ese es un tipo de escritura a través de la piedra. Son discusiones. Sin embargo, todo se ejecutaba a través de la palabra. Y hay comunidades indígenas, miren, por ejemplo, ¿no? Que delimitan sus territorios tan solamente con la palabra, ¿sí? Hasta tal punto se llega a mi territorio y de tal punto hacia allá es otro, ¿sí? Miren la palabra, cómo juega el papel fundamental. Y eso permite evidenciar la construcción de una comunidad y de una cultura, ¿sí? Eh, Sin embargo, a veces miren cómo ha sucedido también la historia, ¿no? La historia también nos permite unas malas pasadas. Mirando esas situaciones que hay comunidades que todavía prevalece la palabra, hay gente que tiene, ¿sí? Y como no está escriturado ese territorio, pues lo escrituran, ¿sí? Mediante ley, mediante notaría, y pues no se apoderan de territorios. Entonces, o sea, miren cómo juega este papel del contrato. Y el contrato, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues yo lo tengo que hacer con el otro, con los demás, con el prójimo, ¿sí? Y el prójimo, ¿quién es el próximo con quien tengo a mi alrededor? ¿Sí? Y por eso es fundamental entender esta parte, cultivar los valores. Muy bien, antes de continuar, ¿sí? Para que hacerlo a manera de conversatorio. Ya que tenemos esta primera parte, ¿sí? Hemos dado como un bagaje bien sintetizado sobre lo que es ética moral y sobre todo la construcción de la comunidad. Me gustaría saber por qué se debe
implementar este término, el cultivar los valores y no inculcar los valores. Entonces me gustaría de pronto escuchar algunas personas que me puedan hacer su participación frente a esto. Pablo Ferney González, para ti, ¿qué implica eso de cultivar y no inculcar? Para mí, cultivar, no inculcar. Sí, así es. Pues cultivar es más como dejar la persona o el ser crezca por sí mismo. Crezca por sí mismo. O sea, pues uno lo que decir, le riega, le da una cuestión inicial, algo como para que él empiece y él crezca por sí mismo, se apropie el conocimiento, se apropie de las cosas que él necesita. Profe, más bien, Ah, lo que pasa es que el ser humano aprende más viendo que, un ejemplo, que le digan lo que tiene que hacer, aprende más bien. muy bien, muchas Profe, gracias. Sí, buenas tardes. Aún desde pequeños, siempre un niño se guía o se basa por lo que ve, no por lo que uno le enseña, por lo que uno le dice, sino ellos siempre aprenden y absorben lo que ven que hacen, más no lo que uno le dice o le enseña a hacer. Y así es, así somos de grandes también. Sí, excelentes. en eso también implica. Bien, las respuestas que ustedes me dan son excelentes, muy pertinentes porque realmente así funciona. Y ya que estamos hablando de cultivar, ¿sí? Viene la palabra cultura, ¿sí? La palabra cultura viene de cultivo, ¿sí? Y por eso es fundamental entenderlo, porque ya no se debe hablar de inculcar, ¿sí? Inculcar de alguna forma es llegar y que la persona por obligación tiene que aprender eso, ¿sí? Y no es por obligación, sino más bien es porque realmente le nace estar dentro de ese proceso, ¿sí? No es una obligación aprender a comportarse. No debe ser una obligación. No debe ser una obligación Pero, aprender a proyectar a proyectarse dentro de una comunidad. No es una obligación, ¿sí? Sino más bien tiene que partir desde cómo nosotros, dentro de nuestra visión, desde nuestra visión de contexto, de cultura, nos vamos a comportar en esa sociedad, nos vamos a comportar y vamos a asumir esos comportamientos, ¿sí? ser Entonces, autónomo en cómo hacemos las cosas y actuamos. perfecto, muy bien. Esa es una ¿Cómo se respuesta actúa? muy fundamental, la autonomía, ¿sí? Muy bien, eso es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es que nosotros no podemos pensar en el otro, en esa parte del sometimiento, porque también hay un sometimiento, ¿sí? Dentro de los diferentes contextos como la escuela, ¿sí? A veces se vuelve muy conductista y la idea no es que se vuelva conductista, sino más bien tomar parámetros como humanistas, ¿sí? Y cómo nosotros debemos entrar a proyectarnos desde esos planos, ¿no? Muy bien, excelentes participaciones. Eh, Vamos aquí a continuar, ¿no? Y por eso colocaba este referente sobre la cuestión del cultivar, ¿no? El cultivar los valores. Dice, estos principios representan el bien moral. La conciencia de cada individuo es más eficaz que las leyes escritas. Fundamental conocer y entender esa parte, ¿sí? Porque es mucho mejor la conciencia del individuo, sobre todo cuando se habla de la moral, ¿no? Que las mismas leyes. Miren, Colombia, hablemos así, en Colombia tiene una de las mejores constituciones políticas del mundo, ¿sí? En ella están estipulados los derechos, los deberes, lo que debe hacer el colombiano. Sin embargo, podemos observar que en Colombia es uno de los países en donde existe más violencia, más corrupción, ¿sí? Existe más diferencias en todo sentido, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿No? Que
el poder de la escritura, o sea, el poder que nos lleva el papel de la escritura, no trasciende hacia la parte de la palabra, ¿sí? Y la palabra tiene que ver con la moral, ¿no? El papel de la moral. Por eso se habla del cultivar, y el cultivar viene desde la familia, ¿sí? Desde la familia, desde cómo nosotros comenzamos a aprender todos esos sentidos, ¿sí? Esos saberes, ¿sí? Esos significados que tiene nuestro contexto, nuestra realidad, ¿sí? Y por eso es muy fundamental valorar las culturas, ¿no? Y por eso quiero también que se entienda que cuando se habla de cultura, no se puede hablar de que hay culturas desarrolladas o subdesarrolladas, que hay culturas superiores o inferiores. No, ¿sí? No se puede hablar de eso. Se tiene que hablar de culturas que son totalmente distintas y diferentes y que cada quien cumple un papel fundamental para poder formar una comunidad. Bueno, miremos esta parte de aquí. Dice, la educación permite la relación con las instituciones y debe cultivar los valores, ¿sí? Lo que estoy manifestando. Cuando se cultiva los valores, así como me lo mencionan, se aprende del ejemplo, se aprende de cómo nosotros miramos a nuestros padres, ¿sí? A nuestros hermanos, cómo nosotros miramos en nuestros contextos, en nuestras ciudades, en nuestras culturas, a la gente, a nuestros alrededores, a la gente, cómo se comporta. Los valores se aprenden desde la familia, desde la sociedad y desde el Estado, ¿sí? Y ahora pensemos en esto, ¿no? Cómo estamos recibiendo toda esa educación, ¿no? En general. Y por eso es fundamental estas clases de ética, ¿sí? Son fundamentales porque nosotros tenemos que también entrar, tenemos que ser sujetos de cambio, tenemos que ser sujetos y actores de cambio, de que lo que estamos mirando y vivenciando aquí no solamente se quede en este plano de una conferencia, de una charla, sino también de que nosotros debemos entrar a poner en práctica estos aprendizajes, ¿sí? Y por eso es necesario saber entender esos contextos, porque todos tenemos contextos distintos, tenemos culturas distintas, ¿sí? Y sobre todo en Colombia, que hay una gran diversidad cultural, una gran riqueza cultural y una gran riqueza humana, ¿sí? Y cómo a partir de esa riqueza que nosotros tenemos, debemos entrar también a poder aportar, ¿sí? En la construcción de un mejor país, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los principios de comportamiento, como son principios universales, ¿sí? Estos son principios universales, como el respeto a la vida, el respeto a los bienes, el amor a nuestros semejantes, ¿sí? Eso viene, ¿no? Es una filosofía cristiana, ¿no? De Jesucristo, el amor, cómo nosotros compartimos. El cumplimiento de la palabra es fundamental, cumplir esa situación de la palabra es fundamental para poder hablar de sociedad, para poder hablar de ética, para poder hablar de moral, debemos hablar, dice, ¿no? Así como decía Mario Vargas Llosa, ¿no? En su texto, el hablador, ¿sí? Exactamente así lo manifiesta. Debemos hablar. El sujeto es construido desde la palabra, el entretejido de la oralidad de las palabras, ¿sí? Tenemos un lenguaje y ese lenguaje debemos emplearlo, ¿sí? Debemos emplearlo. Entonces, y ya casi vamos finalizando en esta partecita, ¿sí? Vemos que Adela Cortina pues también nos manifiesta sobre estos lenguajes. El lenguaje moral se aprende desde la cultura, la familia, la sociedad y los medios de comunicación. Y cada cultura tiene sus propios contenidos morales, ¿sí? Y para finalizar, la dignidad humana debe estar sustentada en los derechos. Mire que si nosotros aprendemos todo este proceso de ética, moral, educación, ¿sí? Contextos, cultura, sociedad, ¿sí? Y cómo nosotros lo estamos entendiendo, vamos a entender la dignidad humana, porque nosotros no debemos estar sometidos al otro, sometidos a quien tiene intereses personales. Nosotros tenemos y somos sujetos de derechos. Y por eso nosotros debemos lograr un desarrollo humano con conciencia crítica y capaz de
evaluarse uno mismo y así poder evaluar a los demás, ¿sí? Nosotros por eso debemos dignificar la existencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es, digamos, esa es la intervención. Quiero agradecerles, ¿no? Infinitamente por sus aportes, por su tiempo, por sus intervenciones, me parecen adecuadas. Esto sigue, es mucho más amplio. Espero tener otra oportunidad mucho más, con más tiempo para poder desarrollar todavía muchos más conceptos y sobre todo que cada uno de ustedes pueda aportar a la sociedad. No se trata de que se quede ahí, sino también de reconocer sus propios lugares, su lucus de enunciación, decía Enrique Dussel, su lugar de enunciación, donde ustedes están hablando, reconocer su lugar, sus próximos, sus prójimos, y también poder aportar a esos lugares a la construcción de ciudadanía, de país, de sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables.